Ya, sesión de hoy entonces, segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos con el PDF para revisar esto. Uy, esto nada que ver. Acá. Eso. Entonces. Ya. Lo primero que vamos a revisar es algo que se llama la regla de Barrow, que en realidad es casi ya el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? De hecho, cuando ustedes se lo aprendan, la verdad es que van a usar esta misma regla, la regla de Barrow. ¿Ok? Lo que pasa es que hay una indicación, hay como una letra chica a partir de este teorema que es la que uno generaliza después. A ver, ¿qué dice la regla de Barrow? Dice, tengo una función que parte desde un intervalo cerrado hasta R. Me piden que sea continua. Entonces, para esta demostración, va a ser súper importante que la función sea continua. ¿Ya? Y G una primitiva de f. ¿Qué significaba una primitiva? Una antiderivada. ¿Ya? Si yo derivo la G, me da la f. Eso en el intervalo cerrado AB. Entonces, aquí, fanfarria. La integral de A hasta B, una integral definida, que la calculábamos antes con suma de Riemann, no es más que el resultado de hacer G de B menos G de A. Entonces, si esto es verdad, lo único que tengo que hacer es encontrar una antiderivada, ¿sí? Y evaluarla en los extremos de la integral y hacer la resta entre ellos. ¿Ok? Entonces, es gigantesco. ¿Ya? Todo lo que habíamos hecho entonces de sumas de Riemann, que era una construcción geométrica, ¿sí? Ahora va a ser resuelta fácilmente si es que ahora encuentro una antiderivada. Y como estuvimos un mes entero calculando antiderivadas, se supone que esto debería ser mucho más fácil. Uh-huh. Veamos que es cierto, veamos que efectivamente funciona, ya que vamos a ver esta demostración para cuando es continua y después la vamos a generalizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a usar la primera parte, el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? ¿Qué decía el primer teorema fundamental del cálculo? Que era lo que vimos la semana pasada, que nosotros construíamos una función integral, que es esta que está acá. Le poníamos phi como nombre. Esta función integral, el primer teorema fundamental decía que si yo la derivo, me da la función de adentro evaluada en el límite superior, o sea, f de x. Eso es el primer teorema fundamental. Eso quiere decir que esta función integral es una primitiva también, una antiderivada, de la función f. Entonces tengo dos. Está la phi, que la acabo de escribir acá, y la g, que está en el enunciado. ¿Ya? Aquí están flotando dos antiderivadas de la f, la que me dieron en el enunciado y la que yo estoy escribiendo acá. Si ambas son antiderivadas, una parte fundamental de este curso es entender que todas las antiderivadas difieren en una constante. O sea, la g puedo escribirla como la phi más una constante. ¿Ya? La phi y la g son casi iguales, solamente hay una constante ahí flotando, sumándose, que es la distinción entre ellas. Entonces, de acá, de esta expresión, yo voy a obtener el resultado que a mí me interesa. Aquí voy a usar la continuidad. Como el phi y el g son continuas, entonces yo sé que efectivamente cuando me acerco al a, cuando me voy acercando al a, el g de a, ¿cómo decirlo bien? Cuando yo me acerco al a, el resultado de la función o del límite, ese límite que estoy calculando, es efectivamente g de a. Lo mismo para el phi. Si me voy acercando a la A, entonces el límite de ese valor es phi de A. Si yo no tuviera la continuidad, yo no podría hacer este reemplazo porque no tengo ningún control sobre cómo es la G y cómo es la phi. ¿Ya? Aquí es donde uno usa que la phi y la G son continuas. Aquí pareciera que estoy evaluando nomás, ¿ya? Pero es un poco más profundo que eso. Yo me estoy acercando al valor A y acercando al valor B. Pero si es continua me da lo mismo, es lo mismo que reemplazar nomás. Uh-huh.
Eso, entonces me aparecen estas dos igualdades que vienen a partir de la que está más arriba. Y en este caso, si yo evalúo la función phi en A, si evalúo phi en A, es reemplazar el x por un A. Por ende, me queda la integral de A hasta A de f de t de t. Y ya vimos que en una integral definida, si hago la integral de un punto hasta sí mismo, eso me da cero automáticamente, por definición. Entonces, esa phi de A se muere y llego a que el g de A es C. G de A es C. ¿Ya? Eso uno obtiene entonces con la primera igualdad. De esta forma, si yo hago la resta G de B menos G de A, G de B es lo que está escrito acá arriba, phi de B más C, pero C es G de A, que es lo que acabamos de demostrar en la línea anterior. Y a esto le resto G de A. Entonces se cancelan los G de A y me queda simplemente phi evaluado en B. Pero ¿quién es phi evaluado en B? Es cambiar la X por un B. Así que efectivamente, la resta entre esta antiderivada evaluada en B con la antiderivada evaluada en A me da exactamente la integral entre A y B de mi función. ¿Ok? Entonces, es cierto, es verdad, esta construcción geométrica que habíamos hecho con sumas de Riemann ahora se relaciona con las antiderivadas y va a ser mucho más fácil calcular integrales con esto, ¿ya? Con esta regla de Barrow que vamos a extender ahora como segundo teorema fundamental. ¿Cuál es el segundo teorema fundamental? Básicamente lo mismo, pero en vez de pedirle a la función que sea continua, le vamos a pedir a la función que sea integrable. O sea, vamos a debilitar la hipótesis, la vamos a hacer más, como más tolerante, ¿ya? No es necesario que la función sea continua para que todo funcione, basta con que sea integrable, ¿ya? Básicamente porque hemos visto que la integrabilidad se puede dar en una función que sea continua por pedazos, ¿ya? Recuerden que en la clase donde estábamos analizando la integrabilidad, finalmente llegamos a la conclusión de que las funciones que sean continuas a pedazos son integrables. Entonces, está bien, hago el tema de la misma regla de Barrow, pero en tramos, ¿ya? Así que no es necesario que la función completa sea continua, simplemente basta con que sea integrable y todo va a andar bien, ¿ya? ¿Cómo voy a calcular una integral? Haciendo simplemente, encontrando una antiderivada y haciendo esa evaluación que esté, ¿ya? Eh, Eso, y como materia misma, eso es todo lo de hoy. Lo que pasa es que ahora vamos a traducir todo lo que hemos hecho, o lo más importante de lo que hemos hecho, en técnicas de integración, lo vamos a traducir ahora a integral definida. Ya todo lo que hicimos en el primer mes del curso debería funcionar acá. Ujú. Vamos con algunos ejemplos para que esto no sea tan árido, para que vean la potencialidad de lo que estamos haciendo. Ahí, debería. Ahí sí. Ya. Por ejemplo, si quiero calcular la integral de 0 hasta 4 de ahora una raíz, y de inmediato podemos pasar a una función que sea más complicada, ¿ya? Les recuerdo que con sumas de Riemann, con suerte podíamos calcular, quedó pegado esto, un momento. Con integral de Riemann, con suerte podíamos calcular, no sé, la integral de x, de 1 hasta 2, no sé, algo así. ¿Ya? No podíamos pasar de ahí porque se complicaba mucho el cálculo con sumas de Riemann. Entonces, ahora no, ahora metemos al tiro una raíz. Voy a escribir esa raíz nomás como una potencia. Voy a hacer 2x más 1 elevado a un medio. ¿Ok? Y voy a encontrar una antiderivada de esa función. La voy a integrar como si fuera una integral indefinida. Entonces, es como regla de la cadena, perdón, regla de la potencia. Entonces, el mismo 2x más 1, ¿ya? Elevado a 1 más que un medio, o sea, a 3 medios, y dividido en 3 medios. Ahí encontré la antiderivada. Ojo que hay un 2.
Entonces, como la derivada de lo de adentro es 2, tengo que compensarlo con un medio también. ¿Sí? Acuérdense que lo vimos alguna vez. Si encuentro una antiderivada de una, no sé, de una g de ax más b, ¿sí? Y su antiderivada es una g, así grande, encuentro la antiderivada y lo divido en la constante. ¿Ok? Eso, en este caso la constante es 2. Ya, pero ahí lo logré, calculé, encontré la antiderivada. La encontré, es esta función que está aquí. ¿Ok? Y aquí una notación que vamos a usar siempre. ¿Qué le falta a esta antiderivada? Hay que evaluarla en 0 y en 4 y restar. Eso se anota con una rayita vertical grande, ¿sí? Abajo anoto el 0 y aquí anoto el 4. Eso significa que esa eh, antiderivada que encontré la voy a evaluar en 4, la voy a evaluar en 0 y voy a restar esos dos valores. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Las constantes siempre es sano sacarlas adelante primero, como no tienen x, calculémosla primero y después las dejamos adelante. Y después lo que tenga x es lo que yo reemplazo con 4 y 0. ¿Ok? Entonces, bueno, 3 medios con el 1 medio, bueno, podemos escribirlo así, 1 medio con 2 tercios, porque el 3 medio está abajo, ¿sí? Y el 2x más 1 elevado a 3 medios y evaluado entre 0 y 4. Ya aquí se van los 2, me queda un tercio. Y aquí viene la evaluación. Aquí viene la parte, el momento en donde yo evalúo la función. Voy a cambiar el x por 4, entonces me queda 2 por 4, 8, más 1, 9. Eso queda elevado, perdón, a 3 medios. Y le resto el mismo reemplazo, pero en 0. 2 por 0, 0, más 1, 1. Y también me queda elevado, perdón, a 3 medios. ¿Ok? Entonces el resultado final de esto es un tercio de 9 a la 1 medio es 3, es raíz el medio es raíz, así que me queda 3, y 3 elevado a 3, 27, y el 1 elevado a cualquier cosa da 1. Así que en total esto me da 26 tercios. ¿Ya? ¿Qué pasó con la constante de integración que tenía antes? Ya no existe, ¿ya? Porque aquí yo no estoy buscando antiderivadas. Yo encuentro una y la evalúo, y eso me tiene que dar un número. ¿Ok? Así que en estos resultados no va la constante de integración. ¿Ok? ¿Alguna duda con de cómo se evalúa, sobre todo? La búsqueda de la antiderivada, eso es pega de ustedes. Pero ¿cómo se evalúa? ¿Hay alguna duda? ¿No? Vamos con otro. ¿Qué pasa si ahora integro esto? Ahora es la integral de 0 hasta 2 de x partido en x cuadrado menos x más 2. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a tratar de construir abajo un cuadrado de binomio. Entonces esto va a ser la integral de 0 hasta 2 de 1 partido en, y voy a escribir x cuadrado menos 2x más 1 más 1. Y todo esto de x. ¿Qué gano con eso? Que abajo armé un cuadrado de binomio. Esto es x menos 1 al cuadrado más 1. Y todo esto de x. Entonces, de nuevo tengo una integral conocida. Aquí voy a usar la integral del 1 partido en x cuadrado más 1, que me da arco tangente. Pero en vez de x, dice x menos 1. ¿Ya? Entonces, también adentro tiene una función lineal. Cuando yo encuentre su antiderivada, tengo que dividir por la constante que acompaña al x. Pero es un 1 nomás, así que no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, encuentro su antiderivada, en este caso sería arco tangente, pero no del x, ahora sería del x menos 1, ¿sí? Debería dividir acá por 1, pero es trivial, eso no influye en nada. Y ese resultado yo lo evalúo entre 0 y 2. ¿Ya? Escribo esa línea vertical que representa
todo lo que vamos a hacer después, que es evaluar en 2 y después restarle la evaluación en 0, en ese orden. Es súper importante que sea en ese orden. Entonces esto nos da arco tangente, si reemplazo el 2 me va a dar arco tangente de 1, menos, si reemplazo el 0, me va a quedar arco tangente de menos 1. ¿Ok? Y tengo que saber calcular eso. Ya es parte de lo que uno podría calcular sin problemas. ¿Ya? Cuando hago arco tangente de 1, estoy buscando un ángulo cuya tangente me resulte 1. ¿Ya? Un ángulo entre el menos pi medios y el pi medio. Entonces en este caso es pi cuartos. ¿Ok? Tangente pi cuartos me da 1. Y en el otro, tengo dos formas de calcularlo. Una de ellas es que hay que acordarse que la función tangente de x es impar, es una función impar, entonces los menos los saca afuera, ¿sí? Y si la tangente es impar, su función inversa también. El arco tangente tiene que hacer lo mismo, si es su inversa. ¿Ya? Entonces también saca los signos, el menos 1, lo saca afuera. ¿Ya? Así que en realidad esto es lo mismo que calcular menos menos arco tangente de 1. ¿Ya? Entonces es sumarle otro pi cuarto. ¿Ya? Y esto me da pi medios. Y ahí tengo el resultado final. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? Solo busqué la antiderivada y la evalué. ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos con más. No, antes de esto, tengo que mostrarles ya como la extensión de las técnicas de integración que hemos estado revisando. Me equivoqué. Acá, ahora sí. Ya, entonces podemos calcular algunas integrales. La que viene, voy a esperar un poquito porque necesito extender lo siguiente. Teníamos la primera técnica de integración que era sustitución, ¿ya? Y básicamente lo que aprendimos después, no sé, en sustitución trigonométrica y en eh, tangente al ángulo medio, todo eso tenía que ver con la misma idea, que era sustituir algo, ¿ya? ¿Cómo se hace una sustitución entonces en una integral definida? Básicamente igual, se hace exactamente igual. El detalle está en que también voy a tener que cambiar los límites de integración. Cuando yo haga el cambio de variable, aquí dice phi, da lo mismo, nosotros le ponemos u en general. Tengo que estar atento a cómo cambian los límites de integración con respecto a mi nueva variable. ¿Ya? Aquí está escrito, se va a entender mucho mejor en el ejemplo que vamos a mostrar a continuación. Entonces, volvemos acá. Acá yo voy a hacer sustitución. ¿Por qué? Porque cuando yo desarmo un poquito esta expresión, la integral de 0 a pi medios, el seno de 2x es lo mismo que escribir 2 veces seno de x por coseno de x, ¿ya? Fórmula del ángulo doble. ¿Ok? Y abajo también tengo seno, tengo 1 más seno cuadrado de x y todo esto de x. Entonces, repasamos un poco de la técnica de integración. ¿Por qué sirve hacer sustitución acá? Porque tengo muchas veces repetido el seno de x y está multiplicado justo está multiplicado por su derivada. ¿Sí? Aquí dice coseno de x de x. ¿Ya? Entonces, como está multiplicado por coseno, me sirve mucho hacer esta sustitución. U va a ser seno de x y de u va a ser coseno de x de x. ¿Ya? Eso es lo que hacíamos cuando sustituíamos. Pero ahora viene lo nuevo. Cuando hago eso, tengo que cambiar los límites de integración. Entonces lo que uno dice es, cuando x vale 0, ya, ahí está el 0,
desde donde parte la integral, si yo lo reemplazo acá, me queda seno de 0. Entonces el u también vale 0. ¿Ok? Entonces ahora tengo el nuevo límite inferior de integración. Y cuando el x valga pi medios, que es el límite superior, entonces seno de pi medios es 1. Por ende el u va a valer 1. ¿Ya? Esa es la única novedad con respecto a la técnica misma que veíamos antes para una integral indefinida. Lo único que hay que hacer ahora es hacer ese cambio de límites de integración. Entonces ahora me queda la integral de 0 hasta 1. El 2 lo puedo sacar. Voy a escribir arriba seno de x, que es u, partido en 1 más u cuadrado. ¿Sí? Y al lado, el coseno de x es el que yo convierto en du. Entonces ahora tengo esta expresión. ¿Ok? De hecho, el 2 lo voy a dejar adentro porque casualmente, si lo dejo adentro, me queda la derivada del de abajo. ¿Sí? Tengo arriba 2u y abajo tengo una expresión cuya derivada es justo 2u. Entonces el resultado de esto es logaritmo natural del 1 más u cuadrado, ¿sí? Pero evaluado entre 0 y 1. ¿Ok? La antiderivada es el logaritmo, con eso que está acá adentro, 1 más u cuadrado, pero evaluado. ¿Sí? Y aquí una buena noticia, pues cuando uno terminaba de hacer los ejercicios por sustitución, había que devolverse a la variable x, porque yo andaba buscando una función. Ahora ya no es necesario. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer es evaluar correctamente en 1 y en 0, restarlos, y ese va a ser mi resultado. Y da lo mismo si lo hice en x, en u, en v, en la variable que sea. Entonces, me queda logaritmo natural. Si reemplazo el 1, me va a quedar 1 cuadrado, 1 más 1 cuadrado, entonces logaritmo natural de 2, esa es la evaluación en 1, y le resto la evaluación en 0, que me va a quedar 1 más 0, 1, ¿sí? Logaritmo natural de 2 menos logaritmo de 1, y logaritmo natural de 1 es 0, ¿ya? Ahí la base es e, el exponente es x, y el resultado es 1. ¿A cuánto tengo que elevar e para que me dé 1? Lo tengo que elevar a 0, ¿ya? Ese es el resultado de ese logaritmo. ¿Ya? Y con eso el resultado es logaritmo natural de 2. ¿Ok? Una constante, ya no es la búsqueda de una antiderivada, ¿no? Da un número. ¿Ok? En un futuro cercano vamos a interpretar ese número convenientemente. Eso. ¿Dudas hasta acá? Antes de ver otro de sustitución. ¿Cómo se llama este teorema fundamental del cálculo? Claro, eh, toda la parte anterior donde nosotros llegamos a esta fórmula, voy a devolverme al PDF. Para acá. Esto es lo que a uno lo llama segundo teorema fundamental, ¿ya? Al que vimos en la clase anterior, que era como derivar esta función integral. Esa es la parte en donde que llamamos primer teorema, y esta es la que llamamos segundo teorema. ¿Ya? De aquí todas las integrales definidas las vamos a calcular con el segundo teorema. ¿Estamos bien? Había dado un nombre, creo que era integral de Brown, una cosa así. De Barrow, Ah, de Barrow. regla de Barrow, pero es lo mismo. Lo que pasa es que en la regla de Barrow te pide que la función sea continua, ¿ok? Pero en lo que vamos a llamar nosotros segundo teorema fundamental, te basta con que la función sea integrable, ¿ya? Ser integrable es más débil que ser continua, ¿ya? Es más general, entonces, este teorema, ¿ok? Te va a servir para las continuas, para las integrales, para todo. Ujú. Es la única distinción. Ya, volvamos a los ejemplos. Uy, perdón. Otro ejemplo, para aplicar sustitución. Una integral así. ¿Ok? Integral definida del 0 hasta el 2 de esta función que está acá adentro. ¿Ya? De nuevo, si me concentro en las técnicas de integración,
¿Por qué yo sé que voy a aplicar sustitución acá? Porque tengo la derivada del x cuadrado acá al lado, ¿ya? Me falta un 2, es el problema. Entonces nosotros lo que reescribimos, vamos a poner un medio afuera y un 2 adentro, tal que ahora sí me quede justo al lado de la exponencial la derivada de el x cuadrado. Y todo esto de x. ¿Ya? Entonces acá conviene hacer u igual x cuadrado, por ende de u va a ser 2x de x, 2x de x. Y lo nuevo ahora es calcular los límites de integración, recalcularlos. Entonces, los originales están en x. Entonces uno dice, cuando x es 0, yo tengo que ver cuánto vale el u. ¿Ya? Entonces, a partir de esta expresión, yo veo cuánto me da el u. ¿Ya? 0 al cuadrado, 0. Listo, ahí está el u. Y cuando el x sea 2, ¿ya? El límite superior, ahora el u, si veo ese mismo reemplazo, me va a quedar 4. ¿Ya? 2 al cuadrado. Entonces, mi nueva integral, ahora en la variable u, tiene el un medio afuera, ahora se mueve entre 0 y 4, está el e a la x cuadrado, que eso sería e a la u, entonces e a la u, y está el 2x de x, que sería todo eso el du, perdón, du. Todo eso sería el du. Y ahí hice sustitución, pues me quedó una integral más fácil, la calculo ahora, encuentro su antiderivada, que es la antiderivada de la exponencial, la misma exponencial, e a la u, y en vez de poner el más c que poníamos usualmente, ahora tenemos que evaluar en 0 y en 4. En 4 y en 0 en realidad, en ese orden. Entonces todo esto va a ser un medio, paréntesis, e elevado a 4, ¿sí? La función evaluada en 4, menos e elevado a 0, la función evaluada en 0. Así que en total me va a dar un medio de e a la 4 menos 1. Y ahí está el resultado, un número. ¿Ya? Súper importante tener eso en la cabeza, es un número el que, el que nos tiene que dar como resultado en una integral definida. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, chicos, sobre sustitución? Antes de pasar a la otra. ¿No? Ya. ¿Cuál es la otra que nos interesa traducir ahora a, a integral definida? Es la integral por partes. ¿Ya? Ojo que acá con la sustitución también estamos metiendo acá la sustitución trigonométrica, la sustitución por ángulo medio. Todas esas en el fondo son como otras formas de sustitución. Así que lo que aprendimos en técnicas de integración se replica acá. ¿Ya? Solamente que hay que encontrar los límites de integración nuevos en cada ejercicio. ¿Ya? Así que también sirve para la trigonométrica y la del ángulo medio. Esto es lo que hicimos. De hecho vamos a hacer esto, perdón. Quedan algunos ejercicios. Queda uno de sustitución. Acá. Esto. Este ejercicio es ejercicio y a la vez es materia, porque es súper útil este truco que vamos a hacer acá. Es un ejercicio importantísimo. O demostración, mejor. Demostración. Este es súper importante. Dice, si usted tiene una función en un intervalo que parte en menos a y termina en a, aquí nos están avisando que la a es un valor positivo, eso se le dice un intervalo simétrico con respecto al origen. ¿Ya? Es súper importante eso. El intervalo parte en un valor negativo y termina en el mismo valor, pero positivo. ¿Ya? El origen está justo al medio. Y así eso sucede, y además tengo una función que sea impar, entonces la integral de la función automáticamente es 0, al tiro. ¿Ya? De hecho, nos van a pedir ocupar eso, por ejemplo, una integral acá, grandota, que ojalá de 0. ¿Ya? Pero vamos a demostrar esto primero.
vamos a mostrar que si la f es impar, entonces esa integral da 0. Entonces pongámosle parte a eso. Tenemos que hacer la integral de menos a hasta a de f de x de x. ¿Ya? Ya, lo primero que voy a hacer es una de las propiedades de las integrales definidas. Las integrales se pueden quebrar. Entonces, de menos a hasta 0 del f de x y de 0 hasta a del f de x. Ahí quebré la integral. Ya la separé en el 0. A la primera integral yo le voy a hacer sustitución. Voy a cambiar el x por menos u. ¿Ya? Entonces, si hago esa sustitución, tengo que ver cómo reemplazar el dx. Dx va a ser menos du. ¿Ok? Y lo nuevo es que además tengo que ver los límites de integración. Cuando el x vale 0, yo despejo el u y me queda 0. Si x vale 0, entonces el u es 0. Y si el x vale menos a, entonces el u vale a. ¿Ok? Es usar esta misma igualdad, pero ver qué valores obtengo del u a partir de los de x. ¿Ya? Así que mi integral nueva ahora, la voy a escribir aquí un poquito más abajo, va a ser, cuando el x valía menos a, mi u vale a. Entonces ahora la integral parte de a. Y cuando el x valía 0, la u también vale 0. Entonces 0. El f ahora está evaluado en menos u. ¿Ok? Porque el x lo cambié por menos u. Y el de x se cambia por menos du. Entonces voy a dejar un du acá y el menos lo voy a escribir afuera. ¿Ya? Y todo eso se está sumando con la integral que va de 0 hasta a de f de x de x. ¿Ya? De hecho, esta demostración me va a servir para los dos puntos. Voy a hacer acá esas dos partes, A y B. Voy a usar esto mismo que estoy haciendo acá para las dos partes. Entonces voy a borrar esta A ahí y ahora recién la voy a escribir acá. Ya, porque es la misma integral que hay que calcular en las dos. Si el f es impar, ¿cuál era la definición de una función impar? Era que si usted reemplazaba una variable y le ponía menos la variable, el menos salía afuera. Eso era ser impar. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa suma que está ahí? Voy a seguir acá. Entonces, eh, esta primera integral me va a quedar así, menos la integral de a hasta 0 de menos f de x de x. Eso me queda la primera integral. Ah, pero era todo con u, perdón. Todo eso era con u. Todo eso era con u. ¿Sí? Y aparte tenía una integral de 0 hasta a de f de x de x. ¿Ya? Así me está dando el resultado si es que el f es impar. Salió el menos para afuera. Y ese menos se cancela con el otro. Entonces me queda la integral de a hasta 0 de f de u más la integral de 0 hasta a de f de x. ¿Ok? Voy a dar vuelta a la primera integral. La voy a escribir de 0 hasta a de f de u, pero cada vez que yo doy vuelta una integral, aparece un signo menos extra. Tengo que pagar ese precio por dar vuelta una integral. Esa es otra de las propiedades. Y le estoy sumando la integral de 0 hasta a de f de x de x. ¿Ok? Pero estas dos integrales, que son integrales definidas, son la misma. Son la misma integral. Solamente que en una de ellas, a la función, yo la estoy escribiendo en la variable u, ¿sí? Pero también tengo que calcular la de 0 hasta a, la integral. Y la otra lo mismo. Solamente que la variable se llama x. Pero es la misma función, el mismo intervalo. Así que en realidad estas dos integrales se cancelan. ¿Ya? Uno dice que la variable es muda acá y esto me da 0. ¿Ok? Entonces, si la función era impar,
el resultado me da 0. Y parte B, si la función es par, si f es par, eso quiere decir que cuando cambio el x por menos x, la función se queda tal cual. Eso era una función par. Entonces todo lo que estaba antes, ahí, que lo voy a copiar mejor, todo eso, ahí, eso que está ahí, si ocupo que la función es par, entonces ese f de menos u en realidad es f de u. Ese que está ahí lo puedo cambiar por f de u, ¿ya? Y voy a volver a dar vuelta a la integral. Pero cuando la doy vuelta, aparece otro signo menos que cancela ese que está allá afuera. Entonces, lo mismo que escribir la integral de 0 hasta a del f de u más la integral de 0 hasta a del f de x, y básicamente son la misma integral porque es la misma función y en el mismo intervalo. Así que el resultado tiene que dar lo mismo, ¿ya? Por ende, esto es 2 veces la integral de 0 hasta, perdón, así está bien, la integral de 0 hasta a de la función f de x, ¿ya? Moraleja entonces, eso, si la función es impar y la estoy integrando en un intervalo simétrico con respecto al origen, entonces la integral da 0 automáticamente. Y si la integral, perdón, y si la función fuera par, entonces no tengo para qué considerar todo el intervalo, hago un pedacito, el positivo, por ejemplo, el que va de 0 hasta a, y lo multiplico por 2. Eso es lo que me dice en las funciones pares, ¿ya? Calculemos el que me están pidiendo. Me están pidiendo la integral de menos pi hasta pi de coseno de 2x, seno de 5x, ¿ya? Si yo me pongo a buscar antiderivadas de eso, sale súper largo, tendría que hacer integral por partes o alguna identidad trigonométrica. Sería una integral asquerosa, ¿ya? Pero si esta es mi función, yo le puedo cambiar los x por menos x, coseno de menos 2x, seno de menos 5x, y el coseno es par. Entonces ese menos 2x se convierte en 2x nomás. Y el seno es impar. Entonces ese menos que tiene adentro sale, lo puedo dejar acá afuera, y me queda así. Entonces la función que está dentro de la integral es una función impar, porque cambié todas las x por menos x, y lo que sucedió fue que el menos me quedó afuera. Entonces, como es impar, y estoy integrando acá de menos pi hasta pi, entonces la integral da 0, automáticamente. Esa integral es 0. No tengo que buscar antiderivadas, nada. ¿Ya? ¿Ok? Así que es súper buena como para el futuro. En un futuro, cuando tengamos que aplicar la integral para alguna cosa, eh, muchas veces el cálculo se hace más corto si es que yo me doy cuenta de estas situaciones. ¿Ya? Así que re importante. ¿Dudas? ¿Consultas con este ejercicio que es como ejercicio materia? ¿No hay dudas? ¿No? Ya. Ahora sí nos metemos con el tema de la integral por partes. Ya, ¿qué pasaba con la integral por partes? Esta fórmula que nos permitía hacer cálculo de integrales de productos, producto entre funciones, y hacíamos todo este juego de palabras del un día vi una vaca vestida de uniforme, y en las técnicas de integración le agregábamos la cola, si hacíamos más c, ¿ya? Acá la distinción es que en la integral por partes, este término que no lleva integral, nacía del cálculo de una integral, ¿ya? Entonces, ahora que estamos haciendo integral definida, esa multiplicación tiene que ir evaluada, ¿ya? Y ya la constante de la integración por partes no va, porque todo va a ser evaluado, ¿ya? Todas esas integrales me van a dar un número, no una función, ¿ok? Entonces, básicamente, la integral por partes funciona igual, pero el término que es donde las funciones se están multiplicando, hay que evaluarlo entre A y B,
y todo el resto de las integrales son integrales definidas. ¿Ya? Así que no hay que aprender nada nuevo más que eso. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Acá. Esto es lo que hicimos recién. Por ejemplo, esto. Vamos a calcular la integral de 0 hasta pi de x coseno de x. ¿Ya? Un producto entre funciones. Si volvemos a revisar esta técnica del hilate, ¿ya? Aquí es prioridad una función algebraica x versus una trigonométrica coseno de x. Entonces mi u recomendado es el x, ¿ya? La función algebraica. De izquierda a derecha tienen prioridad para ser elegidas como u. Si el u es x, entonces el de u es derivar eso que es 1, así que es simplemente 1 por dx, dx. Y el coseno va a ser mi db. Coseno de x va a ser mi db, así que b es su antiderivada que es seno. Y hago integral por partes. Mi integral original es el 1 día b, y ahora tengo que hacer una vaca, u por b, x seno de x, con la distinción de que ahora esa expresión tiene que ir evaluada. Tiene que ir entre 0 y pi. Menos la integral del vestida de uniforme. Pero ahora una integral definida. Entre 0 y pi del vestida de uniforme. O sea, seno de x de x. ¿Ok? Entonces hay que evaluar acá. X seno de x lo evalúo en pi. Me queda pi por seno de pi menos 0 por seno de 0. Ahí está evaluada la expresión, ¿ya? Como si estuviera calculando la integral. Y después tengo que encontrar la antiderivada de seno, que es menos coseno, pero también evaluado entre 0 y pi. ¿Ok? Entonces en total esto es pi por seno de pi da 0, así que esto se murió. Acá también se murió porque 0 por cualquier cosa real da 0. Y me falta el otro. Tengo un menos menos que se transforma en más, y tengo que evaluar coseno entre pi y 0, entre 0 y pi. Entonces eso es coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi da menos 1, coseno de 0 da 1. Así que en total todo esto me da menos 2. Y ahí está. ¿Ok? La integral definida entonces me está dando un número. Hay que tener en cuenta siempre eso. Ojo acá, porque cuando construimos la integral definida, como que todo lo hacíamos con área, ¿ok? Como que era la suma de esos rectangulitos, hacíamos sumas de Riemann. Y aquí me está dando un resultado que es negativo. ¿Tiene sentido hacer eso? Sí, tiene totalmente sentido, porque puede que mis funciones vayan por abajo. No sé, en algún intervalo mi función va por abajo. Entonces la suma de Riemann se está haciendo con rectangulitos donde el mínimo de la función o el máximo de la función es un valor negativo. Así que sí tiene sentido que el cálculo de la integral definida me dé negativo, ¿ya? Va a ser muy distinto en un futuro cuando nosotros le estemos preguntando el área. El área que forma la curva del gráfico con el eje X. Ahí es distinto, ahí no va a ser negativo. Pero la integral definida sí puede dar negativo, sin ningún problema. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, muchachos? ¿Alguna duda? Que ahora solamente es practicar hasta que se entienda bien. Vamos con otro. Ya, uno más teórico. De estos ejercicios maravillosos pensando en una prueba con alternativas. ¿Ya? Un ejercicio donde no es, no es como meterlo a Wolfram. ¿Ya? Sea f una función con primera derivada continua. Si tiene primera derivada continua, ojo con estos datos, también son importantes traducir para qué me están escribiendo esto.
tengo una función con primera derivada continua. O sea, la función es derivable. Ay. F es derivable. ¿Ya? Si f es derivable, eso me lo ponen para que tenga sentido hablar de la derivada ahí, ¿ya? Pero automáticamente f es derivable, por ende f es continua. Tenían S implica en el curso pasado. Cualquier función que sea derivable automáticamente es continua. Y si es continua, en nuestro lenguaje de este curso, automáticamente es integrable. De hecho, me basta con que sea continua por tramos. Pero si es toda continua, mejor. ¿Ya? Toda esa cháchara que aparece de repente en los ejercicios es dato para que usted pueda hacer los cálculos como corresponde. ¿Ya? Aquí puedo calcular la integral, no tiene ni un problema. Ya, entonces tengo una función que es continua en 0, 1 y se sabe que f en 0 da 4 y f en 2 da 9. Ya, con esa información hay que calcular esta integral que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, como aparece una función que está al cuadrado, y al lado aparece su diferencial, su derivada, ¿ya? Entonces conviene usar sustitución. Entonces acá hacemos u igual a f de x, ¿sí? ¿Quién sería el de u? Sería, bueno, f' de x. Nunca me dicen quién es el f, así que es f'. Y lo nuevo que estamos aprendiendo hoy día es que hay que cambiar los límites de integración. ¿Ya? Entonces, cuando el x valía 0, que es el límite inferior, ahora el u va a valer f en 0. ¿Ya? Pero f en 0 lo tengo. Me dicen que es 4. ¿Ok? Entonces, el u vale 4. ¿Ya? Y cuando x valga 1, que es el límite superior original, entonces el u vale f en 1. Y f de 1, perdón, lo estoy diciendo mal. ¿Dónde está el cambio de variable? No, acá hay un error, sorry. No, acá hay un error. No, acá la integral tiene que ir hasta... Este dato tiene que ser f en 1. Perdón. Acá está mal. Ese tiene que ser 1. Si no, no tiene sentido el ejercicio. ¿Ya? Ese tiene que ser f de 1 y da 9. Ya cuando se los suba a la plataforma va a ir con ese error corregido. ¿Ya? Así que ahora la integral va de 4 hasta 9. Entonces la integral de 4 hasta 9 de f de 2, porque es f de 2x. Perdón. Ahora entendí por qué. No es un error, es error mío. Sorry. Estoy haciendo mal el reemplazo. Ese es el problema. La función es de 2x. Ese es mío. Sorry. Ese es. La función en 2x. Entonces cuando la derivo, ojo, porque aparece una regla de la cadena, hay que multiplicarla por 2, ¿sí? Cuando la derivo, ese es mi diferencial, f' de 2x, y ahora sí tiene sentido lo que estábamos haciendo antes, ¿ya? La función en 1 la reemplazo, me da f de 2, ¿sí? Y esa es la que vale 9. Ahí sí, sorry, ahora lo vi. Y ahora hacemos el reemplazo. ¿Quién es f de 2x? Es u, que está al cuadrado. Entonces acá me queda u cuadrado. Y todo lo que está aquí es el diferencial de u. Así que estoy calculando una integral de potencia. Es u cubo partido en 3, pero evaluado entre 4 y 9. ¿Ya? Entonces todo esto, y siempre, esto también es una recomendación que voy a decir siempre en los primeros cálculos de integrales definidas, cuando haya que evaluar, para no confundirse con tantos términos, hay que sacar las constantes fuera, escribirlas adelante. Por ejemplo, en este caso, voy a escribir el 1/3 adelante, y el u cubo es el que yo evalúo. Entonces me va a quedar 9 al cubo menos 4 al cubo. Ya la constante la dejo fuera para que no me confunda. ¿Sí? La otra opción
es escribir 9 al cubo partido en 3 menos 4 al cubo partido en 3. ¿Ya? Le va a dar lo mismo. ¿Ya? Pero en general es mucho más cómodo dejar las constantes fuera antes de evaluar, para no confundir. Ya, y 9 al cubo es 729, y 4 al cubo es 64. ¿Ya? Así que ahí uno hace la resta y nos queda 665 partido en 3. Y ni idea si eso es divisible por 3. No, no es divisible por 3. Así que ahí nomás queda. ¿Ya? Pero nos dio un número. Entonces, de estos ejercicios como que donde nunca nos muestran cuál es la función, súper típico, ¿ya? Eh, es súper clásico un ejercicio así, ¿ok? Y vamos con lo último, ahora sí, último ejercicio. También, otro estilo de ejercicio repetitivo en esta parte de la materia. Me dan el resultado de una integral, me la regalan. Ah, perdón, acá hay una duda. Tiene razón, gracias, gracias. Tiene toda la razón. Gracias, Paulina. Me comí un 2 en el ejercicio anterior, ¿cierto? Acá está, ese. Gracias, se me pasó totalmente. Claro, cuando reemplazo el de U, o el de X en realidad, tengo que... me sale en un medio. Gracias, ahí está. Vamos a ponerlo acá, entonces este tipo es un sexto. Sí, me comí por completo esa constante que está ahí. Gracias. Y entonces da 665 partido en 6. Eso. Gracias. Ahí está correcto. ¿Ok? Me estaba comiendo ese 2, tengo que reemplazar eso y me sobraba ese 2. Así que lo paso para el otro lado. Eso. Ya. Ahora sí el último. Último estilo de ejercicio. A mí me regalan una integral. Me regalan una integral definida que da este resultado. Y con esa integral definida, conocida, tengo que hacer ahora otra integral. ¿Ok? Entonces, si uno mira esta integral, eh, no tiene mucho sentido hacer sustitución, no aparece una expresión y su derivada al lado, ¿ya? Entonces, como aparece en fracción, yo la puedo escribir como producto y tratar de hacer integral por partes. ¿Sí? La puedo escribir así, arco tangente de x por 1 partido en 1 más x, todo esto de x, ¿ya? Y ahora que está escrita como producto, tiene más chances de identificar que yo pueda hacer una integral por partes, ¿ya? El ILATE en este caso me dice que la prioridad es la función arco, la inversa trigonométrica, la función arco, y la otra es una expresión racional, ¿ya? Pero tiene una antiderivada muy simple, ¿ya? Esta no es, por ejemplo, la 1 partido en x, la verdad es que no calza en ninguna de estas letras, ¿ya? Podría decir que es una algebraica, pero muy entre comillas, ¿ya? Las algebraicas en general son polinomios, ¿ya? Pero esta tiene una antiderivada muy sencilla. Entonces, esa es la que yo voy a elegir como DB. ¿Ya? U va a ser arco tangente, ¿ya? Por ende, du va a ser la derivada de esto, que es 1 partido en x cuadrado más 1, o 1 más x cuadrado, da lo mismo eso. Todo eso con dx. Y mi db es el 1 partido en 1 más x, dx. Y esta tiene una integral automática, que es logaritmo natural del 1 más x. ¿Ya? Ese es el que eh, estamos escribiendo, ¿ya? El que nos va a servir. ¿Ok? Aquí una observación no hace ninguna distinción. Bien, ahora entendí por qué. Ojo, porque cuando uno hace esta antiderivada, nos acostumbramos desde la materia pasada a poner valor absoluto. ¿Ok? Pero en este caso, ojo con esto, que es nuevo, el x se está moviendo entre 0 y 1. ¿Ok? Así que el x en este caso, el 1 más x, me está dando positivo.
¿sí? Si el x se mueve entre 0 y 1, ¿sí? Cuando yo hago x más 1, se mueve entre 1 y, entre 1 y 2, ¿sí? Y si, eso en general. Entonces el logaritmo tiene sentido, a eso es lo que quiero llegar, ¿ya? Tiene sentido el logaritmo. Está bien definido, ¿ya? Ya no es necesario ponerle artificialmente este valor absoluto porque ya sé que el x más 1 es un valor que se mueve entre 1 y 2. Así que puedo eliminar ese valor absoluto y dejarlo con paréntesis, ¿no? ¿Ok? Aquí sí tenemos la certeza de dónde se mueven los x. Eso es re importante. Y bueno, aquí aplico integral por partes, entonces. La integral original es el 1 día vi, y ahora escribo el una vaca, el arco tangente, por el logaritmo, u por v, pero evaluado entre 0 y 1, menos la integral de 0 hasta 1 del vestida de uniforme, o sea, de logaritmo natural de 1 más x por el 1 partido en x cuadrado más 1. Todo esto de x. Claro, y esa segunda integral es horrible. Está súper difícil de calcular. Pero me la regalaron. Esa segunda integral entre 0 y 1 es justo la que está aquí, arriba. Así que yo sé que su resultado es pi octavo por logaritmo natural de 2. Entonces, en realidad, la que tengo que calcular es el otro pedacito que es evaluar en 1 arco tangente de 1 por logaritmo de 2. Eso sería el primer pedacito. Arco tangente de 1 por logaritmo de 2. Menos arco tangente de 0 por logaritmo de 1. ¿Ya? Y eso da 0. ¿Ya? Tanto el arco tangente como el logaritmo de 1 dan 0. ¿Ya? Arco tangente de 0 es buscar un ángulo que la tangente me dé 0, el 0. ¿Ya? Así que en total me da arco tangente de 1, que es pi cuartos, ¿sí? Un ángulo que aplicarle tangente me dé 1, eso es pi cuartos por logaritmo natural de 2, menos entonces pi octavos por logaritmo natural de 2, y si usted hace esa resta, le va a dar pi cuartos, perdón, pi octavos por logaritmo natural de 2. ¿Ya? O sea, esas dos integrales que aparecen acá, casualmente dan lo mismo. Son súper distintas las dos en su forma, pero dan el mismo resultado. ¿Ok? Y ahí estamos por hoy día. Entonces, moraleja, de aquí en adelante vamos a calcular integrales definidas como loco durante casi todo el resto del curso, pero vamos a ver distintas variantes. Vamos a poder aplicar estas integrales definidas de alguna forma, pero ya sabemos calcularlas. ¿Ya? Todas las que nos aparezcan ya las vamos a calcular con este segundo teorema del cálculo. ¿Algo que comentar, muchachos? ¿Dudas? Para los que se integraron después, les cuento que el coordinador me avisó que las notas van a estar el miércoles. El miércoles se va a liberar entonces el asunto de la visibilidad, ¿cómo se dice? La visualización de las notas, ¿ya? Para que estén tranquilos. En cuanto esté eso liberado, van a poder ver cómo les fue en el certamen. ¿Ya, chicos? Eso, que tengan un súper buen lunes, inicio de semana. Nos estamos viendo el día miércoles, ¿ya? Con la primera aplicación de esto que acabamos de encontrar. Que estén muy bien. Chao, profe, usted igual.